Y damos paso a Ramón González de ARUP, que nos va a hablar de los retos de la adopción de BIM en los proyectos de infraestructura lineal. Sí, el de que no están los puntitos. Bueno, voy a romper la media ya de Fernando. Yo soy ingeniero de caminos. Entonces ya van dos ingenieros de caminos o dos ingenieros para hablar de temas de BIM. Yo soy Ramón González, vengo de ARUP. Supongo que sorprendentemente mucha gente a veces en España no nos conoce. Somos una empresa internacional. Y en cierta manera yo llevo toda la parte de entornos digitales de una red de conocimiento de entornos digitales en la parte de Europa. Y un poco la idea que queremos es intentar explicar cuáles son los retos, o principalmente uno de los mayores retos que nos estamos encontrando y que ha salido todo el rato aquí, que ha sido siempre cómo gestionamos los datos y la información. Una de las cosas que dijo antes a Phil es BIM, GIS, al final un poco todo es lo mismo. Si intentamos hacer una word cloud de qué palabras hay en todo el tema de BIM, GIS y demás, principalmente a nosotros internamente en ARUP nos salen todas estas palabras y principalmente, si os fijáis, es datos, digital, ciclo de vida y colaboración, que al final es lo que para nosotros define lo que es BIM como entorno de trabajo digital. ¿Cómo podemos ahora, una de las aportaciones que está haciendo ARUP en colaboración con la Building Smart como socio estratégico es nuestra propia experiencia de cómo podemos gestionar una empresa que tiene 12.000 trabajadores en unas 90 oficinas repartidas por el mundo para intentar homogeneizar cómo utilizamos BIM en la empresa. Entonces, lo primero es entender cómo lo estamos pudiendo utilizar, y es una de las cosas por las que para nosotros, bien sea hablar en BIM de infraestructuras, hablar de edificaciones, es exactamente el mismo proceso de trabajo, independiente también que se utilice GIS. Entonces, uno de los trabajos que se está haciendo con la Building Smart es poner a disposición de la Building Smart la BIM Maturity Measure, que es una herramienta de tratar de objetivizar, primero analizar nosotros mismos cómo están haciendo nuestros proyectos, pues somos una empresa basada en proyectos, no queremos medir la empresa, queremos medir los proyectos de la empresa y entender qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo entre las distintas regiones. Actualmente tenemos cerca de 1.000 proyectos medidos que nos permite entender realmente a nivel de todas las regiones cómo estamos haciendo y las distintas diferencias. Con lo cual, me parece que a finales de agosto se empezarán a publicar resultados que a lo mejor pueden contrastar y apoyar los gráficos, por ejemplo, que estaba ofreciendo Fernando. Y la idea es que la Building Smart la utilice para tratar de sacar esas figuras de la misma manera en todo el mundo. Básicamente son preguntas relativamente objetivas y, en cierta manera, nos permite a nosotros entender cuáles son los distintos pasos que tendríamos que evolucionar en los proyectos. Y uno principal para nosotros es la gestión de los datos en los proyectos. Entonces, uno de los grandes retos que hay y que antes se ha comentado por Phil, la Building Smart dentro de las distintas iniciativas en infraestructuras es donde está empezando relativamente a arrancar ahora. De los grupos de trabajo ahora mismo que hay para intentar utilizar el IFC, como ha dicho Phil antes y me ha ahorrado a mí bastante explicación, ahora mismo existe algo, pero es relativamente limitado. Entonces, es un trabajo todavía que se está haciendo entre todas las distintas partes. Una pregunta que nos hicieron un cliente, intentando entender cómo se utilizaba BIM, porque si era más un software o un proceso, una de las preguntas que nos hizo es que le intentáramos explicar qué software utilizábamos y no le pudimos dar respuesta. Entonces, realmente acabamos poniéndole esta diapositiva. Y digamos, para nosotros es un proceso de cómo trabajas con la información, porque al final tenemos que producir información en muchísimos distintos formatos. Y el reto está cómo cambias la información entre ellos, cómo la pasamos. Entonces, un proyecto que ahora mismo internamente en ARUP es referencia, de hecho ganó el premio el año pasado al mejor proyecto de transformación digital, que es como lo denominamos en ARUP. La empresa fue el proyecto del CERN.
entre todos los que se presentaron, uno de los que se presentó, de hecho, que se fue finalista, que lo íbamos a traer, pero por no traer muchas cosas, era precisamente el trabajo que hizo Arup, por ejemplo, en el metro ligero de Sydney, para la autoridad, para intentar entender toda la información que se estaba generando. Este fue el que ganó por unanimidad en el modo en el que se utilizaba la información. Se mezclaba GIS, se mezclaba BIM, se mezclaba infraestructura. Al final, todo relativiza en el uso de los datos. Un poco las cifras, si queréis, para que sepáis, es un túnel de 70 kilómetros aproximadamente, que es todo el que veis ahí en el centro, y todo el trabajo que está haciendo ahora previamente es de consultoría e intentar analizar cuál es el mejor trazado del túnel, con todas las implicaciones geotécnicas que eso supone en todo el área de trabajo. Entonces, básicamente, uno de los trabajos que se hizo, que es otra de las aportaciones de Arup también a la Building Smart, es empezar a trabajar todo en open source. Todo es código libre generalmente, casi todo el trabajo que estamos empezando a hacer. Parte de nuestra involucración también en la Building Smart para tratar de promover el uso del IFC desde uno de los participantes en las rooms. Y una de las cosas que se está haciendo es con el CERN intentar explicar o intentar ser capaces de empezar a utilizar la masiva información que hay de geotecnia y que muchas veces es muy difícil utilizarla o interpretarla. Entonces, básicamente, el éxito del proyecto con el CERN ha sido crear una herramienta online disponible para toda la gente del equipo de diseño en la que se está metiendo toda la información geotécnica y cualquier persona en tiempo real, cuando esté cambiando el trazado, recibe la información y el feedback de de las decisiones que está tomando. Una de las discusiones internas, por ejemplo, que hay en Arup muchas veces es si BIM es GIS o si GIS no es BIM. Muchas veces la gente hace la diferencia que GIS es más una herramienta de análisis, no de diseño, porque alguien mete la información y yo con GIS hago análisis y demás. Este es un ejemplo para nosotros donde se llega a un punto intermedio, que no existe realmente. Es una gestión digital de toda la información del proyecto. Esto para el CERN ha supuesto una nueva manera de entender todos los proyectos, para Arup también, cómo entender que podemos darle una información distinta a los clientes y trabajar con ellos. Esto se está presentando recientemente en Santander. Ahora os pondré la presentación. Y el tema es cambiar la manera de trabajar, como antes ha dicho. Todos los procesos de trabajo se están relativamente cambiando. Se están volviendo a un entorno, empezando a tener un entorno completamente digital. Esto no es el caso que comentaba antes Raúl de las gafas, pero es similar. Es que alguien pueda tomar en una reunión, poder llegar a tomar decisiones de qué pasa si la traza del túnel la estoy cambiando porque no quiero afectar a este pueblo y tengo que irla por otro lado, o porque estamos atravesando un macizo con unas condiciones geotécnicas que no son las adecuadas. Poder tomar esas decisiones no teniendo que estar esperando en el tiempo a que alguien luego haga una información geotécnica y un nuevo estudio, sino utilizar toda esa información. Esto, como os decía, se ha presentado en los talleres de trabajo que ha habido en Santander la semana pasada. Y se está utilizando toda esta infraestructura ahora mismo que está en la nube disponible para otros aceleradores de partículas lineales y demás con otros países. Otro proyecto en el que llevamos la parte civil, que es también donde la parte de edificación pura o entendida en BIM pura empieza a fallar porque no tiene herramientas para poder interpretar, es el terreno. Es todo el tema de superficies. Los edificios al final se tienen que instalar en el terreno. Entonces, ahí es donde entra toda la parte de labor de ingeniería civil de cómo interpretamos nosotros el terreno en las obras lineales y cómo podemos traer este beneficio a hacer un complejo como estas bodegas en China. Este fue el segundo finalista de este año pasado. Aquí el proyecto abarcaba todos los servicios de Arup. No voy a meterme en la parte de edificación, sino más en la parte de cómo se gestionó toda la parte de pura civil. Que principalmente era cómo interpretar todo el terreno, todas las condiciones de toda la obra y todos los movimientos de tierra que había que hacer para ubicar el edificio. Con las distintas plataformas, como veis en la derecha, al final es utilizar el propio software que se utilizaba en este caso y procedimientos de cualquier tema de obra civil pura y dura, traérselo al ámbito puramente de la edificación. Pero
utilizando las herramientas. Al final no es una única herramienta, es un proceso de trabajo y el reto fue intercambiar toda la información. Y un caso concreto donde fue a la inversa, donde podemos traer temas de edificación en beneficio puramente de la parte propiamente civil, fue empezar a entender, por ejemplo, en ciertos sostenimientos que había que hacer con anclajes, cómo podíamos obtener ventajas, en este caso, traídas desde la parte de edificación. Que era cómo entender qué era todo lo que estaba pasando en el trasdos del muro con los anclajes. Todos los choques que hay ahora, ¿vale? La idea al final es intentar reducir siempre la incertidumbre de qué es lo que está pasando en obra. Realmente el coste lo obtenemos si conseguimos identificar dónde están los riesgos y reducir esos riesgos aumentando reduciendo la incertidumbre de los diseños. Entonces, aquí es un caso, como os digo, un poco a la inversa. Luego, un caso en concreto, este ya es en concreto nuestro de Madrid, que hemos intentado ese mismo ejemplo, esas mismas experiencias, intentar extrapolarlo a un proyecto piloto. En este caso, ha sido un proyecto piloto interno, de intentar entender cómo podíamos aplicar todo esto a un entorno híbrido igualmente, donde se mezcla la parte civil con la parte de edificación, como puede ser en este caso un terminal de graneles sólidos, donde hay una mezcla un poco de todo y cómo tratar de integrar toda la información. Aquí básicamente volvemos a tener lo mismo. Hay distintas maneras de las distintas partes que se generan del proyecto, se van a generar con distintos softwares, con distintos equipos y al final hay una manera de integrar todo y integrar la información que va entre ellos. No solamente una detección de colisiones en 3D, sino reutilizar datos. Los datos de una red externa al final se tienen que alimentar de los propios edificios. ¿Cómo paso la información de los edificios a la red externa? O a la inversa, ¿cómo puede la red externa entender a qué edificios tiene que dar servicio y se tiene que conectar? Entonces, la parte clave al final es cómo entender cómo tenemos que trabajar y cómo tenemos que hacer el cambio de información. De momento esto es relativamente manual, porque todavía, como hemos bien dicho ya varios ponentes, no existe un estándar único de cómo se intercambia la información. Es entre todos que tenemos que intentar entender este cambio de información. Realmente, la parte más básica y más sencilla es, en este caso, por ejemplo, aunque parezca un poco simple, pero no lo es utilizar simplemente lo que todos sabemos manejar a día de hoy, que es un Excel. Gran parte del reto que había en el Reino Unido cuando intentaron hacer todo el reto, al final no era realmente aplicar BIM, sino intentar entregar un Excel gigantesco que era el COVID. Al final, el tema es cómo podemos automatizar toda esta gestión e intercambio de datos que no dependan de interpretaciones de las personas, que es un poco el objetivo a medio y largo plazo del IFC. Entonces, simplemente, como resumen, si no entendéis, me podéis preguntar luego lo que queráis. La idea en principio es, para nosotros, en todo el tema de gestión adecuada de toda la información y los datos, es reducir el riesgo en todo lo posible en cualquier parte del proyecto. Y esto es lo que realmente ayuda a reducir el coste del proyecto. Y al final, el objetivo y el reto es reducir la incertidumbre del proyecto al máximo posible. Esto es lo que nosotros como diseñadores o como proyectistas tenemos que intentar dar a la gente que va a venir detrás en la cadena del ciclo de vida. He ido rápido, no sé si te ha ayudado a recuperar tiempo. Perfecto.